Bienvenidos a la sección sobre Derecho y Legislación del podcast. En estos capítulos analizaremos temas de Derecho y Legislación. Bienvenidos. Derecho y Legislación. Hola, ¿cómo están? Soy Edgardo Lovera. Recordarán que en el episodio anterior hablamos sobre uno de los atributos de la personalidad, que era el nombre, y señalamos que en el episodio continuaríamos hablando sobre más atributos. Recuerda que este es el podcast sobre Derecho y Legislación dentro del podcast de Edgardo Lovera. En esta ocasión hablaremos sobre el domicilio y el estado civil, pero recordemos que los atributos de la personalidad son aquellos elementos inherentes a la persona que la definen como tal. El abogado y autor chileno don Carlos Ducci Claro definía los atributos de la personalidad como ciertos elementos, propiedades y características que son inherentes o que integran el concepto de personalidad. Asimismo, la gran trilogía de autores, Somarriba, Alessandri y Bodanovich, señalaban que eran las propiedades inherentes a toda persona y que como tales siempre los acompañan. Dentro de los atributos de la personalidad encontramos el nombre, que identifica a la persona y la distingue de las demás. También se encuentra la capacidad de goce, que se refiere a la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. También la nacionalidad, por su parte, que establece el vínculo jurídico entre una persona y un estado, mientras que el domicilio indica el lugar donde se reside habitualmente. También tenemos el estado civil como atributo de la personalidad y es aplicable a las personas naturales y en ocasiones excepcionales a las personas jurídicas. Finalmente, la doctrina clásica agrega el patrimonio como otro atributo de la personalidad, debido a que éste se encuentra íntimamente ligado al individuo y a su capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones. En resumen, los atributos de la personalidad son elementos esenciales que definen a la persona como tal y le otorgan capacidad para ejercer sus derechos y obligaciones. En este capítulo, retomando el tema de los atributos de la personalidad, vamos a hablar de dos atributos: el domicilio y el estado civil. Comencemos con el domicilio. El domicilio es definido en el artículo 59 del Código Civil y es señalado como la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella. Esto significa que el domicilio consta de dos elementos: el elemento físico-material, que es la residencia, y el elemento psicológico, que es el ánimo de permanecer en dicho territorio. El domicilio es de suma importancia para efectos legales, ya que puede determinar el lugar donde se abre una sucesión en los bienes de una persona o el juez competente para conocer de una demanda. En cuanto al estado civil, según el artículo 304 del Código Civil chileno, es la calidad de un individuo que la habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles. Sin embargo, esta definición es poco afortunada, ya que guarda estrecha relación con la capacidad y la nacionalidad. Doctrinariamente se ha solucionado el estado civil al definirlo como la condición permanente o calidad jurídica determinada por las leyes que hace que un individuo ocupe en la sociedad, en orden a sus relaciones de familia, algún lugar. Y de ese lugar que ocupa dentro de la sociedad, vinculado a su familia, van a derivar ciertos derechos y obligaciones. El estado civil puede ser de distintas características, tales como ser privativo de las personas naturales. Las personas jurídicas no tienen estado civil. Es permanente, uno tiene la calidad de hijo durante toda la vida. Es indivisible y puede ser irrenunciable. Además, existen distintos hechos o actos que dan origen a los distintos estados civiles, como el matrimonio, la muerte de uno de los cónyuges, la sentencia judicial de divorcio, el nacimiento y el estado civil de soltero. Pero es importante recordar que desde la promulgación de la ley 20.830 en Chile en el año 2015, se estableció el estado civil de conviviente civil para regular las uniones de pareja que no quieren o no pueden contraer matrimonio. El acuerdo de unión civil es un contrato que tiene por objetivo regular los efectos jurídicos que se derivan de la vida afectiva en común de carácter estable y permanente de dos personas. Es importante destacar que la celebración de este acuerdo confiere a los convivientes el estado civil de conviviente civil, lo que le otorga ciertos derechos y deberes, pero siempre en un escalafón un poquito menor que el matrimonio. Por eso, para resolver este problema, es importante recordar que con la promulgación de la ley 21.400 en diciembre de 2021, hace muy poquito, en Chile el matrimonio puede ser celebrado entre dos personas del mismo sexo, cuestión que ya solucionaba la convivencia civil. Lo que modifica la definición del matrimonio del artículo 102 del Código Civil, que ahora señala que el matrimonio es un contrato solemne entre dos personas. Antes solo decía hombre y mujer. Con esta modificación se reconoce la igualdad de derechos y la no discriminación en razón del género o la orientación sexual en el acceso al matrimonio.
Bueno, y esto es lo que queríamos hablar hoy día respecto a los atributos de la personalidad, que es el tema que estamos tocando en este capítulo de Derecho y Legislación del podcast de Edgardo Lovera. Bueno, recuerden que ya vimos que el atributo de la personalidad en realidad son elementos inherentes a la persona que lo definen como tal. Ya vimos el nombre y hoy tocamos el tema del domicilio y el estado civil. Nos queda ver qué pasa con la capacidad de goce, la nacionalidad y también qué sucede con el patrimonio. Así que sigue escuchando el podcast, espero que te haya gustado, déjanos algún comentario en la casilla y no te olvides comentar y que tengas un muy buen día.